Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a presentar la práctica siembra y cultivo de microorganismos. Antes de empezar, tenemos que saber qué es un medio de cultivo. Un medio de cultivo es una fuente de nutrientes en la que se cultivan los microorganismos. Estos son artificiales ya que se utiliza para el cultivo en laboratorio. ¿Qué es un cultivo? Un cultivo es cualquier preparación en la que ha habido el desarrollo activo de un microorganismo en el medio de cultivo artificial, donde se obtiene información adicional para aislar o identificar el microorganismo. Existen dos tipos de cultivo. El cultivo puro, que es aquel medio de crecimiento donde se tiene una especie de microorganismo. También tenemos el cultivo mixto, que este es donde se tiene una mezcla de microorganismos. ¿Qué es la siembra? La siembra en microbiología permite la identificación de microorganismos. La utilidad del medio de cultivo es el aislamiento de bacterias desde una muestra, el estudio morfológico de colonias, cultivo y cosecha de bacterias para elaboración de productos biológicos como pueden ser vacunas, antígenos, entre otros aspectos. Clasificación de medio de cultivo. Los medios de cultivo se clasifican de acuerdo a su consistencia y utilización. En la consistencia tenemos líquidos, que estos son llamados caldo, no contienen agar y se preparan en matras pequeños y contienen mínimos componentes nutricionales que favorecen el crecimiento. También tenemos a semisólidos, que este contiene un 0,5% de agar y también se puede preparar en matras pequeños. Se utiliza para estudiar la motilidad de bacterias como nutrientes para cepario. Por último tenemos los sólidos, que este contiene entre 1,5 y 2% de agar y se prepara en caja de Petri o tubo de ensayo. De acuerdo a la utilización tenemos el medio selectivo, que este ayuda en el aislamiento de especies de importancia médica en presencia de especies comensales mediante la adición de sustancias inhibidoras, sistema de indicadores y tampones que ayuda a la detención diferencial. Este se utiliza para sembrar diferentes tipos de muestras contaminadas, como puede ser heces, orina o exudados. También tenemos el no selectivo, que este posibilita el crecimiento de muchas especies diferentes de bacterias, pero no permite el aislamiento de una sola especie. Por otro lado, tenemos también el enriquecimiento, que estos se enriquecen normalmente añadiendo sangre, suero, etc. Ahora procederemos a hablar sobre los tipos de medio de cultivo. Dentro de estos tipos podemos ir destacando en primer lugar el agar chocolate. Este de aquí se obtiene calentando el agar sangre. Va a tener una coloración café y el más utilizado en este tipo de agar es al que se le añade vancomicina, que es un antibiótico. Por otro lado tenemos el agar sangre, que como su nombre lo indica, su composición tendrá sangre. Va a ser de color roja y se puede usar sangre de animales como ovejas, caballos y en ocasiones sangre de humanos. En este de aquí se va a realizar el estudio de la función hemolítica de patógenos, es decir, su capacidad de destrucción de eritrocitos en el torrente sanguíneo. Como podemos observar en las imágenes de cada uno, en el agar chocolate su respectiva coloración café y en el agar sangre su respectiva coloración roja. Agar McConkey es considerada como un tipo de medio selectivo y diferencial. Selectivos son aquellos que contienen algún componente que inhibe el desarrollo de microorganismos no deseados, de manera que los microorganismos que sí se desean cultivar lo van a hacer con mayor facilidad. En este caso de agar McConkey es selectivo porque contiene cristal violeta que va a inhibir el crecimiento de bacterias gram positivas y hongos, facilitando así el desarrollo de bacterias gram negativas. También es diferencial debido a que las diferenciales contienen sustancias que van a hacer referencia o van a poner de manifiesto características de especies o grupos del microorganismo. Por lo tanto, el agar McConkey contiene lactosa y rojo neutro, el cual va a ser un indicador de las bacterias fermentadas de lactosa van a ser las lactopositivas y estas van a aparecer de un color rojo o rosa intenso.
mientras las que no son fermentadas de lactosa van a ser incoloras. Aquí podemos ver una figura o una imagen de placa agar-McConkey con crecimiento característico de Escherichia coli, siendo positivo para selectivo, es decir, presencia de bacterias gram negativas, y positivo para diferencial por la presencia de lactosa positiva, donde podemos ver el color rojo intenso para las bacterias fermentadas con lactosa. Y acá podemos ver también otra imagen de agar-McConkey. Agar cistina laptosa. Este es un medio de cultivo diferencial para aislar y contar las bacterias presentes en la orina. Favorece el crecimiento de patógenos y contaminantes urinarios. La lastina se agrega como suplemento de crecimiento. Los microorganismos que fermentan lactosa disminuirá el pH y cambiará el color del medio a verde amarillento, como podemos ver en la imagen. Por otro lado tenemos el agar-levine o EMB. Este es un medio selectivo gracias a los colorantes de eosina y azul de metileno. Estos son tóxicos positivos. Este está compuesto por agar bacteriológico 1.5, fosfato dipotásico 2, eosina, pectosa de gelatina, lactosa y azul de metileno. La Escherichia coli crece de 2 a 3 milímetros de diámetro y se representa como el color azul y negro en el centro con bordes claros a la luz. Por último tenemos el agar silosalicina desoxicolato. Este es un medio diferencial y selectivo. En las colonias de salmonela son de color rojo con el centro negro debido a la producción de ácido sulfhídrico. En la Shigella son transparentes y parecen rojas por el color del medio, como pueden observar en la imagen. Los materiales a utilizar en un medio de cultivo de microorganismos están la placa de Petri, el asa de platino, el mechero de Bunsen y el microscopio. La placa de Petri es un instrumento o un utensilio que va a permitir mantener el cultivo de microorganismos. El asa de platino es un instrumento o un utensilio que va a permitir la transferencia de microorganismos de un lugar a otro. El mechero de Bunsen es otro instrumento o utensilio que permite calentar sustancias, y el microscopio es un equipo de gran importancia ya que permite la observación de los microorganismos. Las normas de bioseguridad son un conjunto de reglas o de normas que se deberán seguir dentro del laboratorio para mantener nuestra salud y evitar efectos adversos en ella. Debemos utilizar el mandil, la mascarilla, lentes o gafas, mantener el cabello recogido, utilizar zapatos cerrados, no utilizar accesorios como reloj, aretes, cadenas. No debemos llevar ningún material o instrumento a nuestra boca. No debemos comer, fumar o beber. Entonces, debemos seguir estas reglas o normas para evitar efectos adversos en nuestra salud. Dentro de las consideraciones para el recipiente de cultivo se encuentran que el recipiente debe estar esterilizado al 100%. Se deberá proteger luego el cultivo para así evitar la contaminación. Se deberá realizar o se deberá mantener a condiciones ambientales adecuadas, lo cual va a depender del tipo de microorganismo. Dentro de las características de los medios de cultivo tenemos la temperatura, el pH, la luz ambiental, medios estériles, humedad. La temperatura, ya que ciertos microorganismos van a crecer de forma óptica en temperaturas variables. Esto va a depender de tipos de cultivo o el microorganismo con el que estemos trabajando. El pH mide la acidez y la alcalinidad, por lo que ciertos cultivos crecen mejor con un pH neutro, a diferencia de otros que necesitan un medio más ácido. La luz ambiental es un factor muy importante, ya que ningún cultivo o ningún medio de cultivo deberá estar expuesto a la luz, por lo cual va a ser un factor que se deberá controlar. Los medios estériles son de gran importancia, ya que los medios de cultivo deben estar estériles para poder evitar alteraciones o impedir el crecimiento bacteriano. Y la humedad es otro factor importante, ya que ciertos microorganismos o medios de cultivo necesitan de un nivel muy bajo de humedad.
Consideraciones para el medio de cultivo. Este va a depender tanto de la consistencia como el tipo de cultivo, ya sea líquido, sólido o semisólido. Un dato importante es que los medios de cultivo son de gran importancia en la microbiología clínica, ya que ayudan al diagnóstico, estudian microorganismos relacionados a enfermedades, agentes infecciosos o controles epidemiológicos. El aislamiento de un microorganismo, este aislamiento hace referencia a la acción para conseguir un medio de cultivo puro, que se deberá ejecutar ya sea un medio sólido o un medio líquido. Este va a iniciar por la separación de las células de una colonia. El sembrado de la placa en un sólido permitirá generar que las células inmóviles posteriormente se puedan transferir a un tubo agar inclinado. Aquí podemos ver en la imagen que en esta placa, perdón, en esta placa vamos a tomar el inóculo, se va a tomar el inóculo con el asa de platino o el asa de siembra. El inóculo es el material microbiano que va a ser estudiado. Este material va a ser tomado por el asa de platino, va a ser transferido a la placa de Petri y va a ser luego disperso para poder ser observado. En poblaciones mixtas de microorganismos, la técnica a utilizar y el medio depende de la naturaleza de la investigación, ya sea porque se necesita cosechar las células, se necesita determinar el número y el tipo de microorganismo en la muestra. Asimismo, se deberá aislar el tipo de partícula de microorganismo a una fuente natural. Aquí podemos observar ciertas figuras o imágenes de placa agar en sangre con crecimiento bacteriano y placa agar chocolate. Entre las principales técnicas del aislamiento encontramos la modificación del medio de cultivo, que este va a depender del diseño de medio de cultivo, va a tener algunas alteraciones en su composición, así como la agregación o adición de ciertos químicos específicos y la disminución del contenido de la materia orgánica. La dilución por extensión es otra técnica de aislamiento, la cual va a incluir la dilución del medio hasta poder lograr la separación de una célula. También tenemos lo que es la modificación de las condiciones de crecimiento, las cuales van a modificar el tiempo de incubación, el tamaño del inóculo y las condiciones de aireación. Y por último tenemos la técnica de micromanipulación, en la cual consiste en emplear dispositivos que permitan tomar un filamento de cianobacteria. El aislamiento de microorganismos provenientes de un cultivo mixto se basa específicamente en la toma de una pequeña cantidad del inóculo, que como ya lo dije, es la sustancia microbiana a estudiar. La cantidad adquirida deberá ser segregada en un medio de cultivo de manera que la célula crezca apartadas unas de otras, manteniendo así la original. Vamos a poner un ejemplo en lo que es la identificación de Streptococcus y Enterococcus a través de la siembra de una muestra de secreción bronquial. Esta secreción es el esputo de la mañanita. Vamos a realizar 3 siembras, una en agar sangre, otra en agar chocolate y otra en agar McConkey. Como primer punto, vamos a esterilizar el asa con la ayuda del mechero por aproximadamente 15 segundos. Y luego la enfriamos. Esta, para saber que está enfriada ya no debe de sonar. Se puede usar alguna esquinita de los agares para saber si suena o no. Y por ende enfriarlo. Luego de eso, se va a proceder a tomar una pequeña muestra de la secreción bronquial. Podríamos usar la parte que más, podríamos decir, asco nos dé o la que esté como más, la que tenga mal aspecto. Y vamos a sembrarla en el agar sangre y asimismo cogeremos un poquito de muestra para hacerlo en el agar chocolate y en el agar McConkey. Luego de realizar esto, se va a identificar cada una, bueno, se esteriliza el nuevo el asa, se lo pone en el mechero y se tapa el recipiente donde está la muestra y se prosigue a identificar cada una de las cajitas. Luego de esto, se las va a llevar a una estufa
aproximadamente a una temperatura aproximada de 35 a 37 grados por 18 o 24 horas. Pero en el caso del agar chocolate, se lo va a llevar a una estufa especial que tenga dióxido de carbono para la microaerofilia. Luego de que haya transcurrido el tiempo, vamos a observar los resultados que nos va a mostrar cada uno de los agares. El agar McConkey nos va a reflejar que no existió crecimiento de Streptococcus. Como podemos ver en la primera imagen, que es de color rosa, ¿no? El agar McConkey es de color rosa y vemos en la primera imagen que no existe crecimiento. En el agar sangre existe crecimiento con hemólisis. La hemólisis es como una luz brillante que color amarillo o verdoso alrededor de cada uno de los streptococcus. Crecimiento con hemólisis, como podemos observar en la segunda imagen. Y en el agar chocolate que existe crecimiento, pero la hemólisis de cada uno de estos microorganismos no es muy notable, como lo observamos en la tercera imagen. El recipiente en el que se deposita el esputo y la secreción bronquial. Luego de esto se realizarán pruebas de catalasa, optoquina, bacitracina, test de Camp para confirmar la presencia del microorganismo Streptococcus. En la prueba de catalasa se va a coger un portaobjeto en el cual se va a ubicar una gotita de peróxido de hidrógeno y luego de eso se coge una pequeña porción de la muestra, se la ubica en el peróxido y si se forman burbujas va a ser positivo el resultado, pero si no observamos presencia de burbujas va a ser negativo. Y en este caso salió negativo. Luego en la prueba de optoquina bacitracina se realiza de manera con un agar, con el agar sangre, en el cual vamos a distribuir y a extender la muestra de manera vertical, horizontal y diagonal. En los resultados nos van a mostrar que la optoquina con más de 14 milímetros va a dar positivo a un Streptococcus pneumoniae. Y la bacitracina en cualquier tamaño va a ser positiva para Streptococcus pyogenes. Y en el test de Camp va a reflejar positivo si hay presencia de esta flecha que se ve aquí. Y obviamente negativo sin flecha, como podemos observar en esta imagen, la forma de flecha que tienen las líneas perpendiculares a la línea horizontal que se hace al inicio, ¿no? Con una pequeña porción de Staphylococcus. Y a esa línea horizontal recta se le va a realizar dos perpendiculares de lo que se sospecha que es Streptococcus. Luego de esto, vamos a pasar a los Enterococcus, que son colonias translúcidas y de menor tamaño. En estas no van a crecer en agar McConkey y en agar chocolate van a ser translúcidas. Por lo general, no tienen o no presentan hemólisis, que ya dijimos que era esa pequeña como capa alrededor de cada uno de los microorganismos de color verde o amarillo. En estos de aquí se va a realizar la prueba de catalasa, que va a salir positiva para Staphylococcus y negativa para Streptococcus. En este caso se va a hacer lo mismo, ¿no? Como mencionamos anteriormente, la misma prueba,
Si hay presencia de burbujas, es positiva, y si no hay presencia de burbujas, es negativa. Y por último, la prueba de bilis es purina, en la cual se va a poner la bilis, que es un medio de cultivo, en un tubo para inyectar ahí, o sea, hacer funciones y sacar y estriar el esputo. Luego de esto, si se convierte en color negra, va a ser positiva. Y si no cambia su coloración a negro, va a ser negativa. Tipos de siembra en placas de Petri. Bueno, vamos a tener algunos tipos, como es la siembra por inmersión, siembra en doble capa, siembra en superficie, siembra en estría, siembra volumétrica y siembra masiva. En la siembra por inmersión nos dice que se ubica el inóculo en una placa Petri y en él se vierte el medio de cultivo, no sin antes haberlo pasado por un proceso de fundición. Este método en particular se emplea para microorganismos aerobios. Vamos a tener también la siembra en doble capa, la cual actúa del mismo modo que la inmersión. La única diferencia es que cuando el medio haya solidificado, se vierte una cantidad extra que es imprescindible para poder tapar la capa anterior. Este método es empleado para microorganismos microaerofílicos y anaerobios facultativos. También tenemos la siembra en superficie, la cual se echa sobre una placa de Petri de medio de cultivo previamente fundido y se espera que solidifique para posteriormente colocar el inóculo sobre la superficie. En este proceso se requiere el apoyo de la espátula de Drygalski y se esparce el inóculo hasta su absorción completa por el medio del cultivo. Esta técnica se la emplea para observar microorganismos aerobios estrictos. Bueno, también tenemos la siembra en estría, la cual se funde el cultivo previamente y se vierte sobre una placa de Petri para esperar a que se solidifique. También tenemos la siembra volumétrica, la cual esta técnica de siembra se radica en sembrar una muestra líquida, en la cual su volumen no puede ser desconocido en medios de cultivo tanto líquido como sólido. También tenemos la siembra masiva, la cual se emplea cuando se quiere realizar una siembra abundante y se puede utilizar la espátula de Drygalski. En esta ocasión, la gota de la muestra líquida se extiende con la espátula de Drygalski por toda la superficie del medio de cultivo sólido, generando movimientos en espiral. Esta técnica también se puede hacer con un isopaureso inmerso de un cultivo líquido, seguidamente del esparcimiento sobre todo el espacio de la placa de Petri con agar, o sea, con el cultivo. Vamos a tener también técnica de siembra por estría en placa. Bueno, es el método más sencillo y es el más empleado para la obtención de cultivos axénicos, utilizado para la obtención de un cultivo puro. La técnica consiste en, mediante un asa de siembra previamente esterilizada, rayar la superficie del cultivo de una placa Petri, de forma en que cada pasada sea menor al número de células depositadas. Las últimas pasadas deberán depositar un número bajo de células que, una vez incubadas, se formen colonias puras. Perdón, bueno, en el proceso vamos a tener, como aquí en la imagen la estamos viendo, que se debe esterilizar el asa antes y después de realizar una estría. Luego el asa se enfría en uno de los extremos del cultivo, colocando el inóculo y segregación del mismo con el asa esterilizada y enfriada. Se toma una porción de la muestra y se raya sobre una sección de la caja de Petri con el agar, aquí como podemos ver, inóculo inicial. Luego vamos a tener que esterilizar nuevamente el asa y enfriar en la orilla de nuevo el cultivo. Luego hay que girar la caja Petri 90 grados aproximadamente y realizar el segundo rayado, y así hasta el tercero. O sea, normalmente se repite 3 veces este rayado. Y en cada rayado se muestra la disgregación anterior. O sea, hay que tomar en cuenta también que el nuevo rayado jamás debe entrar en la zona del rayado anterior. O sea, no debe de tocar el otro rayado. Vamos a tener también la técnica de los 4 cuadrantes, como podemos ver en la imagen. Bueno, esta se utiliza cuando queremos conservar algún microorganismo que nos interese. Consiste en sembrar uno a uno los cuadrantes sin flamear el asa entre estría y estría. O sea, lo vamos a hacer seguido, lo vamos a hacer de manera continua. De tal forma que en el cuarto cuadrante, al ir agotando la muestra del asa, tendremos los microorganismos aislados. También vamos a tener la placa de extensión,
Bueno, en esta técnica requiere previamente la preparación de un medio de cultivo mixto diluido. Aquí, como podemos ver, durante la inoculación, las células son segregadas en la superficie del medio de cultivo con una varilla de vidrio doblada, estéril, la cual tiene forma de L. Aquí podemos ver la varilla. Mientras son segregadas las células con la varilla, la caja de Petri es colocada sobre una base rotatoria, con el fin de dispersar completamente el inóculo sobre el agar. O sea, mientras va a estar girando la placa Petri, la varilla va a poder regar bien todo sobre la superficie. Los microorganismos crecen únicamente sobre la superficie del medio donde se segrega y hay que dejar incubar hasta que aparezcan colonias. Tipo de siembra por tubo, siembra por dilución. En esta vamos a seguir algunos pasos en el que primero se dispondrá de una batería de tubos con un medio de cultivo en el que va a ser específico o puede ser algún tipo de agua estéril según los casos. 2. Se adicionará una cantidad de muestra sólida o líquida en los tubos sabiendo la cantidad de muestra o ináculo que se le va a añadir al tubo inicial. 3. Se agitará hasta que se forme una homogenización. 4. Con una pipeta estéril se tomará una cantidad específica o exacta y se adicionará al segundo tubo, en el que este también se va a homogenizar, por lo que se va a repetir esta operación anterior en el tercer tubo, así sucesivamente hasta obtener la dilución deseada. En el segundo tipo hablaremos sobre la siembra por estría en superficie. En esta siembra el cultivo en la superficie del agar es inclinado mediante un tubo de ensayo. Seguidamente se va a recubrir toda la superficie con el asa bacteriológica esterilizada y contenida con el material que se sembrará, en el que se realizará estrías angostas. Además que se va a comenzar por el lado más profundo de la superficie inclinada y se concluirá la estría en la parte más cercana en el tubo inicial. Por último, en los tipos de siembra hablaremos sobre la siembra por punción, en la que ésta se va a utilizar la aguja de platino y un medio de cultivo sólido, en lo que usualmente se va a emplear un tubo de ensayo. Lo que la diferencia de los otros métodos es la aguja con el ináculo en el que debe pasar de forma perpendicular en el medio de cultivo. A continuación se hablará sobre las técnicas de siembra en tubo. En primer lugar tenemos a la siembra por inoculación, en el que con el asa bacteriológica previamente esterilizada se coge una porción del ináculo para introducirlo en medio del centro del líquido, agitándolo pero sin tocar las paredes del tubo. En segundo lugar tenemos a la siembra por estría en tubos de agar inclinados, en el que aquí se va a realizar con un tubo con medio sólido inclinado, deslizando el asa sobre la superficie expuesta del agar de manera que se marque con movimientos de zigzag o de surcos en la superficie. El proceso se inicia en el fondo y se va avanzando hacia arriba por el área inclinada. En tercer lugar y por último tenemos aquí a la siembra de placa vertida, en el que aquí se va a llevar un volumen del inóculo a un tubo que contiene agar fundido y se vierte el contenido en una placa de Petri vacía y estéril. Se homogeneiza el contenido de la placa efectuando movimientos rotatorios en ambas direcciones para distribuir su contenido y se deja solidificar. Una vez incubada la temperatura adecuada, se observa colonias en profundidad y en la superficie de la muestra. Evaluación de la morfología de las siembras. Tenemos al tamaño de la colonia, por lo común calculado en milímetros o descrito en términos relativos, como cabeza de alfiler, pequeño, medio, grande. Tenemos a la pigmentación de la colonia, tenemos a la forma de la colonia, que incluye elevación y bordes de la colonia, tenemos al aspecto de la superficie de la colonia, tenemos que este puede ser brillante, opaco, mate o transparente. Por otro lado tenemos a los cambios en los medios con agar como resultado del crecimiento bacteriano. Un ejemplo de esto es el patrón hemolítico en agar sangre,
cambios en el color de los indicadores del pH, corrosión de la superficie de agar. Y por último tenemos al olor. Ciertas bacterias producen olores característicos que pueden ayudar a la identificación preliminar. Criterios fenotípicos. Estas son las características metabólicas y fisiológicas observables de los microorganismos. Entre los criterios fenotípicos aplicados están las técnicas de microscopía y tinciones. Está que a través de la observación se puede constatar la morfología microscópica de la colonia, también los requerimientos ambientales para el crecimiento, ya sea la temperatura que se incubó, el pH del medio de cultivo en donde creció, la humedad, etc. También la resistencia o sensibilidad a los microorganismos. Requerimientos nutricionales y propiedades metabólicas tienen que ver con las pruebas bioquímicas. Conservación de los cultivos. Se debe realizar pruebas de susceptibilidad del microorganismo a la técnica de conservación. Se debe ver qué tan fácil puede mutar la cepa realizando varios cultivos secundarios del cultivo puro, y así ver qué tanto puede cambiar o modificarse el género del microorganismo. También se debe observar el número de muestras por conservar, el costo del proceso de conservación, el periodo de conservación. Este depende del estudio o análisis. Se debe saber cuánto tiempo se tendrá el conservación y después de cuánto tiempo se debe desechar. También se debe de obtener la probabilidad de conservación, siempre teniéndolo bien guardado, sellado y cerrado para que no se vea contaminado el cultivo durante el lapso del estudio.